Buenas noches, estimados estudiantes de Prepa en Línea CEP. Este es el módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Mi nombre es Carolina Beatriz Reyes Sánchez, soy su asesora virtual. Estamos en la semana 3. Vamos a ver el orden del día. Aquí está. Bienvenida, objetivo de la sesión, dinámica de trabajo, actividades integradoras, los foros. Cerramos esta presentación y pasamos a un espacio de preguntas y respuestas. Sean ustedes bienvenidos. Vicky, buenas noches. Es muy sencillo lo de hoy. Espero que les sirva esta orientación, esta sesión. Y pues el objetivo es que, como siempre, ustedes tengan herramientas para poder elaborar las actividades de la semana 3. El objetivo de esta semana, o sea, cuando termine la semana, ¿qué es lo que ustedes van a lograr? El objetivo es que ustedes analicen o sigan analizando textos literarios que reflejan las distintas visiones del mundo y que esto me va a servir a mí para entender qué es lo que está pasando actualmente y qué tiene que ver con lo que pasó en otras épocas. Sí, entonces me dice aquí que voy a observar valores que se expresan en las obras con los autores y los personajes, pues en diferentes contextos. Eso de los contextos, pues ya lo hemos venido viendo desde la semana 1 o la semana 2, que es lo que sucede cuando se está escribiendo la obra. La unidad 3 se llama Leer y escribir para conocer y comprender mi mundo. Siempre el pasado me va a servir para comprender mi mundo. Y estos textos literarios no se quedan atrás. Bien, tenemos la dinámica de trabajo, que ya sabemos que nos comunicamos por mensajería de plataforma, incluso nos comunicamos en el foro de novedades, cuando yo les subo la liga de la sesión, les subo recursos, les subo plantillas, pero también está el foro de Aprendiendo, que hay muy poca participación por parte de ustedes en este foro de Aprendiendo, entonces debemos de participar un poco más, especialmente para manifestar nuestras dudas. Las tareas se califican en esta semana 3 igual en 72 horas, ya la próxima semana son 48 horas, lo que quiere decir que tengo 3 días para calificarles sus actividades. Estoy conectada mayormente a las 8 de la noche. Y vamos a ir de lleno con Aristófanes. Aristófanes es el autor de la obra Las nubes. Espero que ya lo hayan leído. Me dice que Aristófanes es un comediógrafo griego que vivió en el siglo IV antes de Cristo. Perdón, tiene efectos especiales esto y se me pasó comentarles. Déjenme a ver si lo puedo atrasar. Ay, perdón, problemas. Aquí está. Entonces, él tenía una postura conservadora, eso le llevó a hacer críticas a Sócrates, pero además de eso yo les puse aquí una liga para que ustedes pudieran investigar más sobre lo que es la vida de Sócrates. Aquí está. En esta liga, nosotros vamos a poder ver lo que yo les puse, a grosso modo, pero vamos a poder saber un poquito más de este señor. Y aquí están las obras, nos explican que son 40 comedias, lo que yo tengo en el material. Dice que fue muy joven cuando él debutó con sus escritos, la primera comedia. Entonces ya nos empiezan a explicar un poquito más sobre la vida de Aristófanes, qué era lo que pasaba cuando él escribía, o sea, su contexto. Así que esta liga me va a servir para que yo pueda saber un poquito más sobre este señor. ¿Por qué quiero saber un poco más? Porque esto me va a servir para comprender, para que yo pueda entender por qué escribió esa obra Aristófanes. Entonces ya sabemos que tiene ciertas cuestiones con, permítame ver dónde nos quedamos, aquí está, tiene ciertas cuestiones Aristófanes con Sócrates, que no estaba de acuerdo con él. Entonces, en ese sentido, pues él dice que este señor Sócrates solamente le metía ideas locas a los jóvenes, que no tenía nada que ver con la realidad y que solamente los mal encaminaba, ¿no? Esa era la idea que tenía Aristófanes de Sócrates, y con base en ello, pues hace esta obra cómica. Si ustedes la van a poder leer, o ya la leyeron, se van a dar cuenta que, pues, sí dice palabras un poco pesaditas ahí, pero es una comedia, al fin y al cabo, y pues es importante que la leamos para que nosotros podamos hacer nuestra actividad 5, que es literatura clásica y situaciones actuales. Tengo que leer la obra de Las nubes de la página 1 a la página 22, para que con base en esas 22 páginas yo pueda hacer el argumento. Volvemos a lo mismo desde la semana 1. Recuerden que el argumento es una síntesis o un resumen de la obra. A esas alturas del partido ustedes ya saben que es un resumen.
¿sí? Entonces yo voy a resumir lo que hay en las 22 páginas con mis palabras, o sintetizo y escribo y de qué se trata la obra en esas 22 páginas. La obra no termina en esas 22 páginas, es mucho más extensa, pero yo solamente me voy a quedar en la página 22. Para ello, déjenme ver si les puedo compartir la obra de Aristófanes. Aquí está, a ver, permíteme ver. A ver si lo tengo aquí a la mano. Aquí está. Aquí está. Ese es el documento que ustedes van a descargar. En este documento, al inicio me dan todos los personajes que participan en la obra. Yo no voy a poner todos estos personajes. Yo solamente voy a poner en la actividad, ahorita vamos a ver la actividad, para que sepan de qué les estoy hablando. Solamente voy a poner los que aparecen en las 22 páginas. Aquí les tengo marcado con marcatexto, con amarillo, que empieza en el número 5, aquí donde está el número 5. ¿Sí? Aquí voy a empezar a leer y aquí voy a empezar a sacar los personajes. Primero está Stripsíades, luego está Fidípedes, luego sigue Stripsíades otra vez. Vamos a ver quién más aparece. Así me voy yendo hasta recorrer las 22 páginas. Las 22 páginas llegan en el 500, a ver, aquí llega. Aquí a un ladito, en el lado izquierdo, está el número 540. Acuérdense que empezamos a leer en el número 5. Aquí en el 540 es donde llega las 22 páginas. Entonces, hasta aquí voy a llegar donde dice el escenario con antorchas, negrito, socorro, socorro, etc. Aquí es donde yo voy a llegar. Hasta aquí voy a ver cuántos personajes aparecieron en esas 22 páginas. Y son los personajes que voy a poner. Ahorita les voy a mostrar la actividad integradora, el documento descargable. Entonces, esos personajes que aparecen hasta aquí, los que aparecen después, ya no los voy a poner porque solo me pide llegar aquí, 22 páginas. Entonces, ya que yo ponga mis personajes en la siguiente inciso, ahorita les voy a mostrar, van a poner las características de esos personajes que aparecen hasta aquí. Los que siguen después ya no los voy a poner porque nada más hasta aquí me pide llegar la plataforma, ¿no? Bueno, ya una vez que yo tengo acá todo, entonces tengo que leer todo esto para que yo pueda hacer un resumen. Si yo no lo leo, difícilmente voy a poder hacer un resumen. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces les piden un resumen y ustedes escriben, leen la reseña, porque igual nos da una liga para la reseña, y me escriben la reseña en el argumento, me hacen una síntesis de la reseña. Entonces, no es así. Voy a hacer una síntesis de las 22 páginas que me está pidiendo que yo lea. Voy a poner los personajes que aparecen en esas 22 páginas. Nada más. ¿Por qué es importante que yo haga el argumento de esas 22 páginas? Porque cuando me toque narrar el cuento, solamente voy a ver el argumento que hice, la síntesis, y lo voy a adecuar a la época actual. Ahorita vamos a ver el ejemplo. Vámonos a ir con el documento que yo le subí en el foro de novedades. Le subí este documento. Aquí está. La portada es de ley, es pero básico, importante. La portada porque es la presentación de ustedes, su nombre, la materia, en fin. Ahora bien, aquí viene el documento descargable. ¿Cuál es el argumento de las nubes? Aquí me dice muy claro que tengo que leer de la 1 a la página 22. Aquí se lo señalo. Y aquí les puse en el 1, escribir una síntesis de las 22 páginas que leíste, ¿sí? Donde les acabo de marcar que empieza en el número 5 y termina en el 540. Entonces hago una síntesis. Aquí en el inciso B voy a poner solo los personajes que aparecen en las 22 páginas. Aquí en el inciso D voy a describir a cada uno de los personajes que aparecen en las 22 páginas. Voy a poner, por ejemplo, si son flojos, si son coléricos, si son tranquilos, si son trabajadores, ¿qué otra cosa puedo poner? Si son bondadosos, si son humildes, sabios, inteligentes. Vayan buscando qué características tiene cada uno de los personajes y lo voy a poner aquí. Aquí me dice que yo lo haga de manera general. Yo les recomiendo que hagan por cada uno de los personajes que pusieron en el inciso B. ¿Por qué? Porque cuando yo haga mi narración por escrito, me va a servir como un referente, porque ahí me dice que cuando yo haga la narración por escrito, voy a poner la misma comedia, el mismo texto literario, solamente voy a cambiar el contexto. Tengo que respetar el argumento, o sea, de qué se trata.
tengo que respetar los personajes. ¿Cómo se llaman? Estripsíades, Fidípides, tienen que ser los mismos nombres. Aparece Sócrates, entonces tengo que poner también a Sócrates. Pero también tengo que respetar las características de los personajes. Por ejemplo, si dice allí que Sócrates es inteligente y sabio, entonces cuando yo haga mi narración tengo que poner que es inteligente y sabio. No puedo poner que es tonto. Pues si Sócrates era tonto y no puedo poner eso. ¿Por qué? Porque en la obra me está diciendo que es un personaje que es inteligente y sabio. Entonces tengo que respetar las características de los personajes. Mismos personajes, mismas características, mismo argumento, solamente voy a cambiar el contexto. Ejemplo, si dice que iba al caviladero, señor Estripsíades, que fue el caviladero, pues puedo poner que Sócrates era un maestro sabio, inteligente de la universidad, porque ahorita ya no hay caviladero, no hay pensatorio, pero hay universidades, hay escuelas, preparatorias, no sé. Entonces ya ustedes van a ir cambiando ese contexto. A eso se refiere, que sea el mismo argumento, pero lo vamos a adecuar a la época actual. Si dice que, por ejemplo, Fidípides gastó el dinero de su papá comprando caballos, pues ahorita un joven no compra caballos. ¿Qué es lo que compran ahorita los jóvenes? Un Xbox, juegos, no sé, un carro último modelo, ¿sí? Entonces, eso es lo que voy a adecuar al contexto. Todo el argumento sigue siendo Fidípides, sigue siendo flojo, sigue gastando el dinero. Lo único que voy a cambiar el contexto. Ya no se compran caballos ahorita. ¿Qué es lo que puede comprar un muchacho? No, pues tarjetas esas tarjetas que compran de Apple que les sirve para jugar de juegos. No sé, ustedes saben más que yo sobre eso. Entonces, eso es lo que vamos a ir cambiando. Pasamos al inciso D, me dice copiar y pegar 2 o 3 situaciones graciosas, porque aquí me dice qué situaciones graciosas o divertidas hay en la historia. Ustedes localizan las situaciones que más se les hagan graciosas, copian el párrafo y lo pegan aquí y le ponen número 1, le ponen 2. Ejemplo, yo puse aquí en el número 2, yo estaba asando un estómago para mis parientes, pero por descuido no la rajé. Entonces se fue hinchando y después de golpe explotó, llenándome de mierda los ojos y quemándome la cara. Ah, me parece gracioso. Copio y lo pongo aquí y lo pego aquí. Ni siquiera tengo que escribir, es copiar y pegar. Entonces busco 2, 3 que me hayan parecido graciosos y lo pego. En el inciso E me dice, ¿qué situaciones identificas en la historia que se presentan actualmente? Tengo que identificar qué situaciones hay en la historia que se presentan actualmente. Ejemplo, cuando Estripsíades no puede dormir porque debe mucho dinero. Ah, actualmente también pasa eso. Mucha gente no duerme porque debe mucho, en especial ahorita con la pandemia. Mucha gente está sin trabajo y no puede dormir porque no sabe qué es lo que va a comer al día siguiente porque no tiene dinero. ¿Sí? Entonces pudiéramos hacer ese comparativo. Entonces copio y pego y explico abajo porque hago el comparativo con la situación actual. Copio y pego la segunda situación que se presenta en la actualidad como está en esa época y explico por qué es similar a la época actual. Y terminando eso nos pasamos al segundo punto. Me dice aquí que tengo que mantener los personajes, como les acabo de explicar, los mismos nombres, no voy a cambiar nombres. Tengo que mantener el argumento, o sea, es Fidípides, es su hijo, se gasta el dinero, ok. Pero primero voy a hacer como un borrador donde yo haga mi guía o mi guión, donde yo ponga qué personajes van a aparecer, de qué se va a tratar, que es el argumento, me va a servir de referente el argumento que escribí aquí en el inciso A, los personajes que puse, las características, todo eso me va a servir para hacer mi guión. Una vez que yo tenga mi guión, hago la narración de manera oral y lo grabo. Una vez que yo lo grabe, lo subo a la nube y pego aquí la liga, en el inciso D, pego la liga. Tienen que verificar que la liga se pueda leer porque han estado enviando audios en las otras actividades y resulta que no tengo licencia para abrir y pues nos dificulta un poco. Entonces tengan cuidado con él. Ya que yo pegue la liga y ya lo narré de manera oral, ahora lo voy a escribir. ¿Por qué me dice que lo haga de esta manera? Porque lo que yo dije de manera oral lo vuelvo a escuchar y lo que no me gusta lo puedo reparar aquí en el escrito. Ay, dije que Fidípides se gastó el dinero en comprar en tarjetas de juegos para, no sé, para el iPad, no sé. Y entonces, no creo que mejor digo que se lo gastó en carros, que compró un carro último modelo. Puedo hacer ese tipo de cambios. Entonces, lo que no me guste de lo que hice en la narración oral, lo puedo
reparar en la narración escrita. Entonces, no tiene que estar igual precisamente la narración oral y la narración escrita. Al contrario, en las preguntas al final se van a dar cuenta que nos dicen que qué me pareció mejor, si el oral o el escrito y por qué. Entonces, ya ustedes ahí van a ver. Aquí, esta plantilla, yo se la subí en el foro de novedades y aquí ya les puse, escribe tu cuenta en el siguiente espacio. Entonces aquí les puse, había una vez un hombre llamado, les puse un ejemplo. Este ejemplo que tengo aquí abajo, no lo tienen ustedes, pero se los voy a leer una partecita nada más, para que se den idea de cómo puede estar. Dice, Stripsíades tuvo una noche de insomnio y entre tanto se ha puesto a refunfuñar acerca de sus problemas. Empieza quejándose de sus mozos, que con eso de las leyes y los derechos humanos ya no les pueden ni gritar, dice, porque se ponen sus moños, dice. Pero luego habla de lo que en verdad le aqueja, que son sus deudas, todo gracias a su hijo Filipides, que es fruto de un matrimonio, y empiezo yo a platicar, entonces empiezo a hacer mi escrito, mi narración con base en el argumento que hice. Entonces, ese escrito tiene que estar basado en el argumento que ustedes hicieron en la primera parte, en el inciso A, que fue una síntesis o un resumen de la obra de las 22 páginas que leyeron. Entonces, lógicamente, no van a terminar la narración, nada más van a llegar hasta las 22 páginas, hasta donde se haya quedado, pues ahí ustedes se quedan igual con la narración. Bien, con esto me ponen las preguntas. ¿Qué tan difícil fue trasladar la historia al contexto actual? ¿Qué tan diferentes son las críticas sociales antes a las actuales? Y aquí voy a responder las dos preguntas y cada una tengo que decir por qué. ¿Podemos aprender mientras nos reímos, sí o no? ¿Por qué? ¿Qué diferencias encontraste entre contar el cuento en el audio, escribirlo? ¿Cuál de las dos formas se te hizo más fácil? ¿Cuál te gustó más? ¿Qué ventajas ofrece la oralidad sobre la escritura y viceversa? Aquí tengo que responder cada pregunta y decir por qué. Bien, con esto, espero que lo hayan entendido. Nos pasamos a la actividad 6. Y antes de pasar a la actividad 6, nos vamos a permíteme. A ver. Aquí está. Formas emergentes de literatura nos va a servir para responder en la última parte de mi actividad 6, que es el foro. Ese foro tienen que tener 5 participaciones para que les pueda contar con una buena calificación. Y pues nos dice aquí que las formas emergentes de literatura, perdón, este es el foro, déjeme ver. A ver, permítanme. Ay, es que esta cosa de ponerle, aquí está, formas emergentes de literatura. Son movimientos, es una fusión de movimientos literarios como el romanticismo o el realismo para crear textos adaptados a la cultura actual. Entonces, esos pueden ser esas literaturas emergentes, que es la fusión de movimientos literarios. Nos hablan aquí de la historieta, del cómic, poesía digital, acción poética, etcétera. Y pues yo les tengo acá una liga que nos puede servir para ver un video de literatura emergente. Se los puse en el foro de novedades, yo les invito a verlo porque les va a servir igual y más que nada igual en la semana 4 que vamos a hacer nuestro proyecto integrador va a ser sobre una historieta, lo que es decir, una literatura emergente. Bueno, aquí tenemos la literatura actual y experiencias estéticas, que es el foro de la actividad 6. Tengo que tener 5 aportaciones. En la primera voy a poner que es una experiencia estética con mis palabras. En la segunda voy a comentar si alguna de esas dos páginas o sitios web considero que es literatura, pero tengo que poner cada uno y argumentar y justificar por qué sí es o por qué no es, para que la respuesta esté completa. En mi tercera participación voy a explicar si es posible que yo tenga experiencias estéticas a través de las TICs, que son las tecnologías de la información. Y en la cuarta voy a opinar sobre alguna aportación de algún compañero sobre lo que es la experiencia estética o la acción poética y zona negativa, su participación, o el tener o no tener experiencias con las TICs. Entonces voy a opinar de cualquiera de ellos y con todo respeto le voy a responder. Y en mi última
participación es donde voy a contestar si se pueden vivir experiencias estéticas a partir de las formas emergentes de literatura. Por eso es que les puse anteriormente cuáles son las formas emergentes de literatura para que yo pueda responder este último punto 5. Si sabemos que una experiencia estética es la experiencia que yo tengo sobre la belleza del arte y en este caso de la literatura, cuando yo leo y despiertan mis emociones y sentimientos, esa es una experiencia estética, entonces las puedo vivir a través de las formas emergentes que ya vimos cuáles son. Entonces aquí van a decir sí o no, ¿por qué? Y aquí igual les tengo algunas ligas que nos puede servir para lo que es la expresión estética. Y ya de ahí nos vamos a lo que son los foros. Y tenemos el foro de novedades, que hay que estar pendiente de los avisos. Descarguen la plantilla para que les pueda servir. Tenemos el foro de aprendiendo, que es donde ustedes tienen que participar, principalmente con dudas, pero también voy a ver qué tan similares son los personajes que se presentan en los textos a los de la vida actual y voy a hacer mis comentarios, voy a justificar mis respuestas. Es muy importante que ustedes opinen sobre su asesor virtual, o sea, yo y su tutor, para que nosotros podamos mejorar, que hagan sus ejercicios y que realicen la actividad socioemocional. Pues eso es todo, fue muy rápido esta semana, es muy fácil, muy sencillo, les agradezco su atención y pasamos a la fase de preguntas y respuestas. Estoy a sus órdenes, díganme en qué les puedo apoyar. No, bueno, entonces sí tenemos que leer las 22 páginas. Yo como no Sí, sabía hay muy que leer bien. las 22 páginas, Alfredo. Es muy, muy importante hacer la síntesis para que tengas éxito en tu narración. Una vez que tú hagas bien la síntesis, o sea, ya que tengas bien la síntesis, vas a tener más facilidad para hacer tu narración, porque de ahí lo único que tienes que hacer, como vas a conservar los personajes, el argumento, lo único que tienes que hacer es ir quitando algunas partes para ir actualizando la información de acuerdo a la época actual. Por ejemplo, en lugar de compró caballos, no, pues no son caballos, es un juego de Xbox. Entonces va a ser más fácil, pero tienen que leer las 22 páginas. Por eso Ok, les no mostré dónde empieza y dónde termina. es que como no entendía muy bien, pensé que nada más era página 1 y 22, pero ya comprendo que tienen que ser 22 páginas, Sí, como todo de mencionaba la hace 1 rato, ¿no? hasta la 22, o sea, del número 5 hasta el 540 más o menos, que son los numeritos que están a un lado, les sirve como referente. Ok, esa ¿Alguna era la duda duda que yo más? tenía, gracias. No, esa era la duda que yo tenía, porque dije, no, si voy Ok, a leer dos no muy me bien. da para más. Josué, ¿alguna duda? Vicky, Mari, Y buenas tardes, asesora. El audio, ¿qué duración tiene que llevar? Y duración del audio, no hay duración, ustedes deciden, no hay problema. ah, ok, sí. Pero el Gracias, audio se asesora. tiene que basar en la síntesis que ustedes hicieron al leer las 22 páginas, hacen una síntesis y de ahí hacen su guión. Entonces yo calculo que debe de estar entre 1 minuto, 2 minutos, no creo que sea tanto. Ok, gracias, asesora. Bien, pues si no hay dudas, les recuerdo que esta sesión queda grabada. En un momento lo voy a subir a la plataforma para que ustedes lo puedan consultar las veces que consideren necesario. Les deseo éxito en esta semana y prepárense para la próxima semana, que es nuestro proyecto integrador. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches, hasta luego.